¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión del Informe Podcast. Yo soy Wilber Monterrosa desde San Salvador, El Salvador, y en esta ocasión vamos a hablar un tema muy interesante, muy delicado también, pero que debemos profundizar en él. Y es el tema titulado Conductas suicidas en personas adultas y adultos mayores. Y para eso me acompaña el licenciado Jonathan Guzmán, quien es psicólogo por la Universidad de El Salvador. Además es maestrante en investigación social y sobre todo es experto en conductas suicidas. Así que le damos la más cordial bienvenida al Informe Podcast a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto en audio por Radio Supernova Ciencia y Música. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por el espacio también y por compartir un poco de conocimiento más apegado quizás a la evidencia, ¿no? Que es mucho que nos hace falta acá en nuestro país y pues con gusto para poder comentar quizás un poco de la temática y poder contribuir también al conocimiento. Perfecto. Como lo mencionaba hace unos momentos, el tema del suicidio es un tema tabú hasta cierto punto, es un tema del que no se habla o al menos no se aborda con profundidad, incluso en los medios masivos de comunicación, excepto cuando sucede una desgracia como esta, es decir, cuando hay una noticia que la hemos visto acá en nuestro país, El Salvador, la hemos visto en Latinoamérica, en el mundo de habla hispana, en el mundo entero como tal, eh, y hay muchos mitos alrededor. Esto es una manera de contexto para nuestra audiencia y que podamos ir en este punto, ¿no? Abordando entonces el suicidio, obviamente es pues esto, ¿verdad? Quitarnos la vida, ¿verdad? Pero queremos saber de la boca del experto qué otro concepto podemos tener de esta palabra fuerte, dura, difícil, pero pues para irnos adentrando en el tema. Ok, muy bien. Sin duda hablar de, digamos, el suicidio, ¿no? Pues básicamente estamos hablando o equiparando conductas que deliberadamente pueden llevar a provocar, digamos, una letalidad. En este punto, la muerte misma. Sí que habrá que entender que cuando hablamos de las conductas suicidas, no solamente ocupamos señalar aquellas que provocan esa letalidad, hay conductas que no necesariamente pueden conllevar esa letalidad, pero que a pesar de ello sí que pueden ser bastante, digamos, complejas, ¿no? En su abordaje. Por ejemplo, las autolesiones. Hay autolesiones que pueden, en alguna medida, pueden ser como un preámbulo, ¿no? Para llegar al suicidio, pero no necesariamente todas conllevan justamente a la letalidad. Entonces, desde la psicología científica comprendemos el suicidio como una conducta, ¿no? Y desde acá entenderemos que la conducta no se da de la nada, sino que siempre llega a equipararse con cómo llegamos a interactuar con el ambiente mismo, con nuestro contexto, ¿no? En este punto sí que es necesario señalar de que no nos movemos frente, digamos, a una linealidad, sino que siempre interactuamos con muchas variables, con mucho tipo de variables que en ocasiones no siempre podemos llegar a controlarlas. Y desde acá, pues, vean todos los entornos en los cuales nos desenvolvemos como seres humanos, desde las escuelas, desde la familia misma, ¿no? Desde la sociedad en términos un poco más amplios y pues aquí, desde la misma, pues en otro tipo de áreas como el trabajo, la academia misma y otros, ¿no? Entonces entendemos el suicidio como una conducta, ¿no? Que si siempre llegaremos a observarla como, digamos, como un proceso, ¿no? En ocasiones los autores resumen la conducta suicida como un proceso también, que no se da de la nada, sino que se da justamente interactuando con el contexto. Y habrá que entender, por ende, qué es lo que motiva a la persona para, lamentablemente, tomar esta decisión, ¿no? Has mencionado un aspecto muy puntual y es que no nos movemos en la linealidad, sino que estamos constantemente interactuando, incluso enfrentándonos con circunstancias que salen de nuestro control. Por ejemplo, yo me dispongo el día de mañana a trabajar, me preparo, me alisto, desayuno, como, pero no depende de mí, por ejemplo, cómo va a estar el tráfico, cómo voy a encontrar a las personas en mi entorno laboral cómo voy a reaccionar. No podemos predecir el futuro, no hay manera de saberlo. Sin Ah, embargo, en este punto, eh, y hablando de linealidad y de no linealidad, ciertamente se celebra, por ejemplo, de manera muy tradicional, creo que todos estamos identificados cuando llega una nueva vida a la familia, se celebra, ¿no? Se celebra la vida como tal o recuperarse de un accidente o de una enfermedad, es decir, esa supervivencia, ese instinto de supervivencia que tiene el ser humano siempre se celebra y cuando se logra
librar de la muerte, ¿no? Siempre es un motivo de celebración. Lo podemos ver en las películas, lo vemos y lo hemos experimentado todos. Y se espera, obviamente, que todos tendremos un fin, pero obviamente ese fin todos lo esperamos por causas naturales o sabemos que pues, puede pasar de distintas maneras, pero no causado o originado de manera voluntaria. Sin embargo, en el caso del suicidio sí estamos hablando de una conducta, como bien lo apuntabas, que es originada por decisión propia o por conductas propias. Pongo esto en contexto, repito, es un tema delicado, es un tema complejo, pero que hay que hablarlo desde la evidencia de la ciencia y obviamente para eso nuestro experto está con nosotros en esta ocasión. Jonathan, entonces, bajo todo este contexto que acabo de mencionar, ¿qué podría originar, más allá de los problemas que todos conocemos y sabemos y que tenemos, que alguien escale, si es que existe una escala, no lo puedes aclarar, para que una persona empiece a considerar la oportunidad de empezar a atentar contra su vida? Esa es Ok. una pregunta porque creo que ante una situación mínima de dolor, por ejemplo, si ahorita me pinchara con un alfiler, mi reacción inmediata sería de evitar ese dolor. No Claro. digamos una situación tan extrema y letal como la que estamos abordando en esta ocasión. Ujú. Sin duda alguna, cuando hablamos de ese punto, ¿no? De quizás causarse daño deliberadamente, sí que veremos que la conducta puede llegar a complejizarse en, digamos, en diferentes términos, ¿no? Y es importante como dimensionar que bajo todas las conductas que el ser humano establece, siempre hay un porqué y un para qué. Y justamente cuando abordamos el fenómeno de la conducta suicida, estamos hablando de que siempre hay una función y cuando hablamos de función estamos apelando, digamos, al hecho de que muchas personas que transitan justamente bajo algún tipo de conducta suicida, y desde aquí podemos abarcar las ideas, ¿no? El deseo de morir, las ideas rumiativas o recurrentes que a veces se pueden llegar a presentar, las autolesiones en sí mismo y pues otro tipo de conductas que tienen que ver justamente con algo. Y es que la persona no lo hace porque quiere, ¿no? Es que la persona no gusta de eso. Pero si nos damos cuenta, aquí estamos frente a contextos que pueden llegar a ser muy aversivos. Estos contextos que pueden ser aversivos, pues los encontramos en todos lados, ¿no? Y por eso puntualizaba al inicio, hay muchas variables en torno a todas las personas, ¿no? Desde la familia, cómo se nos trata, cómo se trata a las personas, ¿no? Nunca se nos enseña quizás formas de dirigirnos o expresarnos que a lo mejor no conlleven minimizar el dolor de alguien, minimizar lo que puede llegar a experimentar alguien, ¿no? Entonces, entendiendo esto, vemos que mucha de la conducta suicida está a raíz o puede llegar a ser explicada justamente como un intento de evitar justamente ese malestar, justamente lo que provoca, ¿no? El sufrimiento humano. Entonces, es comprensible, ¿sí? El hecho de que las personas traten en un intento de resolver, porque esto es, digamos, puntual y muy claro, ¿no? En un intento de resolver, a veces se toman este tipo de conductas, ¿no? Se emiten este tipo de conductas para tratar justamente de reducir ese malestar y pues reducirlo de una manera definitiva, ¿no? Con la muerte. Y por eso es que resulta como compleja, ¿no? Pero a la base de ello, de estas conductas, vemos eso, una función evitativa, ¿no? Lo que se quiere es evitar precisamente seguir sufriendo o el dolor. Quiero comentar Claro. algo, ya lo he dicho, ya lo he comentado por cuestiones de prudencia, pero creo que es un ejemplo real, porque estamos tocando un tema, repito, complejo, pero es necesario abordarlo. Y recuerdo hace unas semanas, de la fecha de esta entrevista, hace más o menos un mes, aquí en San Salvador, yo recuerdo estar haciendo actividad física al aire libre y recuerdo haber encontrado a una persona que venía llorando por la calle. Me acerqué y le dije, ¿le pasa algo? ¿Le puedo ayudar en algo? Estoy hablando de una persona de más o menos 30, 35 años, una persona joven. Empezó a contarme que se sentía, pues, digamos, con desilusión por el amor, por un problema amoroso, sentimental y tal, pero otros detalles. Y de manera abrupta, lo que hizo fue que, solo recuerdo que dijo, ya no soporto
esto y por qué me sucede repetidamente a mí. Y agregó, ¿verdad? Quiero que esto se acabe hoy. Y se tiró a la calle, literalmente, o sea, corrió a la calle afortunadamente no estaba muy transitada, pero se puso a media calle y gritó y dijo, pues ya que se acabe esto. Todos los que estábamos ahí nos quedamos en shock, porque pues, obviamente pensamos lo peor. Eh, Se acercó otra persona, yo también le dije, por favor, no lo haga, piénselo. Es decir, tampoco estamos educados a cómo a accionar frente a un suceso así. Bueno, afortunadamente la persona reaccionó, se le dio agua, se trató de hablar con esta persona y pues afortunadamente no pasó nada. Comento esto sin dar detalles, ¿verdad? Porque no es el punto, sino que el objetivo es que es una realidad que pasa en nuestros países. Es algo que sí sucede en nuestros países, es algo que debemos entenderlo. Entonces, pongo este ejemplo porque al punto que quiero llegar para mi siguiente pregunta es que cuando llegamos a la vida adulta, todos desde que estamos pequeños suponemos, cuando yo sea grande, voy a hacer lo que yo quiera. Cuando yo sea grande, voy a tener la libertad de ir donde yo quiera. Pero no se nos educa para entender que cuando estamos adultos vamos a tener que bregar incluso con otro tipo de situaciones más fuertes que podrán a lo mejor sobrepasar nuestra capacidad emocional, como este ejemplo por el cual lo acabo de contar. Y aquí viene mi siguiente pregunta. En la vida adulta, ¿estas conductas se dan o es algo que predomina, digamos, es decir, le puede pasar a cualquier persona o son algunas personas más proclives que otras? Ok, la verdad que es una buena pregunta, ¿no? Y cuando echamos, digamos, mano de las estadísticas, podemos denotar un poco cómo incluso llega a ser no solamente una cuestión de índole de los adultos, ¿no? Es que empieza a tener predominancia o prevalencia en chicos de la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Incluso las estadísticas muestran que alrededor de los 15 años hasta los 29 son donde las edades tienden a presentar este tipo de conductas, ¿no? Ahora bien, lo que puede llegar a ser más probable o más propenso a las personas de justamente transitar justamente en este tipo de conductas suicidas, habrá que visualizar el entorno. No podríamos decir de manera concreta si hay algunas variables que pueden llegar a incidir a que hombres o mujeres puedan llegar justamente a ser más propensos. Puede ser cualquier persona, ¿sí? Pero desde aquí hay que considerar variables que tienen que ver con lo contextual. Por ejemplo, eh, de cara a los hombres, ¿no? La dificultad que existe como para hablar de temas que probablemente, por decirlo de esta manera, los pongan en vulnerabilidad, ¿sí? De comentar de cómo se sienten, ¿no? Cómo se sienten con su trabajo, cómo se sienten con su pareja, cómo se sienten con la vida en sí mismo. Y cuando llegamos a denotar lo, quienes asisten más a terapia, vemos una gran predominancia de mujeres no asistiendo a terapia. Y eso es algo bastante bueno, ¿no? Pero aquí vemos la contraparte, por qué los hombres dejan de asistir a terapia, por ejemplo, ¿no? Y desde aquí vemos que han habido variables a lo largo de la historia de las personas que probablemente no han estado como muy presentes, ¿no? Y el hecho de no habérsenos enseñado quizás a comentar este tipo de situaciones y expresarlo, pues sí que puede ser, digamos, un factor a tomar en consideración de cómo se puede llegar a presentar la conducta suicida. Y si vemos, por ejemplo, quienes lamentablemente toman más esta, digamos, esta decisión, vemos estadísticas donde ranquean los hombres, ¿no? Quienes se suicidan más. Y las mujeres se quedan quizás estadísticamente en intentos de hacerlo, ¿sí? En más intentos de cometerlo, ¿no? A diferencia como sí pasa en los hombres. Entonces, esto nos tiene que dar un panorama de que todos estamos propensos de, ¿no? Porque como lo hemos mencionado al inicio, sí que hay variables a nivel contextual que escapan al control de cualquier persona y es oportuno justamente visualizar, digamos, las sociedades que tenemos, ¿no? La forma en la cual, incluso desde diferentes contextos, pues a lo mejor sí que resultan muy aversivos en sí mismos, ¿no? Por todo lo que implica relacionarse con las personas y lo que implica relacionarse con ciertas actividades. Entonces, para concretizar, digamos, en la respuesta, todos podemos ser quizás propensos, pero sí que habrá que considerar algunas variables como las que hemos mencionado de manera somera para llegar a establecer quizás alguna vinculación con cuáles son aquellas personas, en este punto quizás el género como tal o el sexo mismo, ¿no? En dónde se está presentando más, en función de las estadísticas,
y en qué edades se está presentando más, ¿no? Podríamos incluso, así como la experiencia que usted comentaba, es que podemos estar rodeados quizás con alguna persona que esté transitando con algún tipo de conducta, ¿no? Sin necesariamente advertirlo, ¿sí? Qué valioso esto que mencionas, porque generalmente, y aquí tengo que obligadamente hablar acerca de los mitos o de los rumores o de los dichos populares, donde hay personas que dicen o se cree, ¿no? Pues la persona que tiene comodidades económicas u otra posición social, pues no, esta persona tiene una vida completa, ¿qué se va a andar preocupando? Tiene la vida resuelta para 3 generaciones. Pero según las estadísticas, según lo que nos estás mencionando, no, esta situación puede abarcar, independientemente del sexo, del género, de la condición social, del nivel de estudios, por ejemplo, de cualquier otra situación. Es decir, nadie está exento de poder llegar a este punto. Solo para subrayarlo, estimado Jonathan. Sin duda alguna es algo que podemos denotar quizás en cuanto a factores que tienen que ver con lo individual o con la individualidad de las personas y, por ejemplo, visualizar las personas de grupos vulnerables, ¿no? Que resulta también una cuestión a analizar en cuanto a qué tan propenso se puede llegar a sentir una persona de verse en un contexto en donde quizás no tiene garantías, ¿no? En relación justamente para desarrollarse como individuo, con las garantías mínimas para desarrollarse en sociedad, ¿no? Entonces, desde aquí hay muchos factores, la edad que ya la puntualizábamos, el sexo mismo, incluso la etnia, y cuando ya destacamos quizás la parte de los grupos vulnerables, también es un factor a considerar. Y aquí pues entran a jugar quizás otro tipo de variables como, digamos, qué tan expuesto hemos estado a este tipo de experiencias, ¿no? Con relación a que se lleva en la familia. A veces hay familias que quizás han vivenciado y hay supervivientes, es decir, personas que han vivenciado, ¿no? El fallecimiento de alguien por causa del suicidio mismo. Entonces, hay muchas variables que sin duda alguna pueden llegar a permear en la transición, ¿no? De algún tipo de conducta que denominamos como suicida, ¿no? Entiéndase este como incluso el deseo de morir, ¿no? Entiéndase este como qué sé yo, lacerarse, ¿no? En lugares visibles o no visibles. Y muchas veces lo complejo de esto es que aparecen alrededor del tema muchos mitos, así como lo podríamos pensar, ¿no? Pues es que las personas adineradas quizás no tienen o no transitan, ¿no? Por el deseo de querer morir en algún momento. Es que a veces no lo sabemos hasta que la persona lo expresa. Y esto es algo, una de las conductas que también aparece, ¿no? La verbalización. A veces decimos, no, si la persona lo viene diciendo, qué sé yo, ¿no? Casi que todos los días. Entonces las personas que lo mencionan o las personas que lo expresan, pues no lo hacen, ¿no? Entonces eso es asumir de que no va a pasar, eso puede conllevarnos a quizás no actuar, ¿no? Y sin duda alguna puede incrementar en ese sentido, pues las estadísticas que lamentablemente es que son bastante alarmantes, ¿no? A nivel mundial, pues se tiene en cuenta quizás que alrededor de un poco arriba de 700.000 personas, pues mueren justamente a causa del suicidio mismo, ¿no? En nuestro país, pues también se ha venido incrementando quizás en la medida en que ha pasado el tiempo, ¿no? Y se tienen estadísticas quizás no tan concretas como quisiéramos encontrarlas, ¿no? Pero que sin duda alguna nos dan un panorama bastante amplio de lo que implica también la conducta suicida, de aquellas que hemos sido capaces de poder cuantificarlas, ¿no? Pero ¿qué hay de aquellas porque quizás no sabemos, ¿no? De qué ocurren, pero que no sabemos. Personas que quizás están también en esa transición, ¿no? De tener este tipo de ideas a nivel suicida, ¿sí? De planificarlo inclusive, ¿no? Como otra conducta, ¿sí? Entonces hay muchos mitos que sí definitivamente debemos como abolir progresivamente, ¿no? Y uno de esos aspectos es hablar justamente del tema, porque a veces creemos que hablándolo incitamos a las personas a que lo hagan, y es al contrario, ¿no? Es que hablándolo es la única vía sobre la cual podemos incidir en este fenómeno. Justamente, quiero subrayar esto porque desde nuestra plataforma El Informe estamos comprometidos con llevar información científica basada en evidencia
Y si estamos tocando este tema que sabemos que es delicado, que es arriesgado, pero es precisamente porque en los medios masivos de comunicación, excepto, repito, como dije al inicio de la entrevista del podcast, excepto que pase algo, incluso, incluso si es alguien famoso, de lo contrario no se profundiza en este punto, ¿no? Podemos mencionar incluso artistas donde ahí han creado documentales para hablar del tema, pero incluso dentro de esos documentales no siempre se queda de manera especulativa y se va por otra situación, pero no se profundiza donde en la forma o en lo que nosotros queremos o tratamos o intentamos de hacerlo desde esta plataforma para hablar la situación, que es algo que puede pasar y que podría estar sucediendo en nuestra propia casa. Nos puede estar pasando a aquel que está escuchando esta entrevista a través de la radio o tienen un familiar, un compañero, un vecino, un compañero de trabajo y que está pasando por esta situación. Independientemente, repetimos, de su posición social, de sus situaciones vividas, de su nivel de estudio, etcétera, es algo que puede y que debe retomarse. Otro punto muy importante, Jonathan, quiero que lo abordemos ya en esta recta final de nuestra entrevista, y es los adultos mayores, que repetimos desde nuestra plataforma el compromiso de hablar para ellos, de hacer periodismo y divulgación y comunicación de ciencia también para ellos, porque son personas valiosas, son personas importantes. ¿Y qué pasa si hay conductas suicidas de repente en esta etapa de la vida, no? Yo, y eso nuevamente lo pongo como ejemplo, sí he tenido la oportunidad difícil de escuchar personas mayores de la tercera edad que dicen, ya no le encuentro sentido a la vida. Y es una frase tan fuerte llegar a ese punto. Entonces la pregunta es, primero, ¿qué tanta incidencia hay en esta etapa de la vida? Y dos, ¿qué se puede hacer? Hablemos también de soluciones, de abordaje, de asistencia para nuestros adultos mayores, porque al final todos, en el mejor de los casos, vamos hacia esa etapa de la vida. Sin duda alguna, por ejemplo, cuando contextualizamos la parte de los adultos mayores, habrá que visualizar también el contexto sobre el cual lo estamos hablando, ¿no? Porque visualizar, por ejemplo, desde nuestro entorno, qué variables pueden llegar a implicar justamente que la persona desee, pues ya no vivir, ¿no? En este punto sí que hay variables de término económico, de término social, que pueden hacer difícil la transición de una adultez joven quizás a una adultez que sea, pues, a una adultez mayor, ¿no? Entonces sí que se complica un poco esa transición y frente a ello, sin duda alguna, aquí no podemos apelar quizás a estadísticas porque sí que nos quedamos cortos con las que tenemos, ¿no? En nuestro país, pero sin duda alguna sí que, como lo hemos dicho, la edad no es un indicativo de que una persona esté exenta justamente de transitar por, qué sé yo, este tipo de conductas suicidas, ¿no? Y habrá que visualizar lo que pasa en torno a la familia y las relaciones que también se dinamizan desde ahí, ¿no? Porque desde aquí es el trato que damos justamente a los adultos mayores, desde cómo las atendemos, desde a qué actividades se implican, porque la adultez mayor también implica una reconexión con otro tipo de actividades, probablemente no productiva, ¿no? Porque sí que es cierto de que a ciertas edades, pues entendemos que las personas también pueden, entre comillas, disfrutar su pensión, ¿no? Pero habrá que preguntarnos en nuestro país qué tan real puede ser ese disfrute, ¿no? De las personas. Entonces aquí cómo se cambia de una actividad productiva a quizás una actividad que a lo mejor ya no resulta productiva en términos laborales, ¿no? Y sin duda alguna es como otras conductas sobre las cuales deberán conectarse. Y ahora bien, frente a ello, pues entendemos de que todas las personas pues también pueden ser proclives, ¿no? A presentar este tipo de conducta. Probablemente, sí, probablemente, y digo muy probablemente, siempre partimos sobre la premisa de la probabilidad, ¿no? Probablemente se presenta la conducta suicida, sin duda alguna, pero la diferencia de quizás la adolescencia es donde la experimentamos quizás un poco más, ¿no? Pero eso no quiere decir que no esté ocurriendo, ¿sí? Como decíamos, a veces ocurre sin necesariamente percatarnos de ello. Y justamente mucho de lo que puede contribuir, digamos, a cómo manejamos cuando escuchamos algo de esto, ¿no? Cuando escuchamos este tipo de verbalizaciones por parte de las personas, es no invalidarles, no minimizar justamente a lo que se están remitiendo, ¿no? Es que la persona, el dolor con el cual la persona expresa ya no querer tener ganas de vivir,
sin duda alguna, hay que validar, ¿sí? Y validarlo implica escuchar a la persona, porque a Correcto, veces tendemos como quizás a asustarnos, ¿no? Y decir, ¿por qué estás diciendo eso? ¿No? Ya vas con lo mismo y que no sé qué. Entonces, esto no contribuye a que la persona pueda aperturarse justamente a expresarse con cómo se siente, ¿no? Entonces, empezar por ahí, a validar esas emociones que las personas pueden llegar a experimentar en algún momento, que como sabemos son naturales, ¿no? De lo más naturales que el ser humano tiene, ¿no? En cuanto a cómo respondemos emocionalmente frente a situaciones cotidianas, ¿sí? correcto. Y claramente, Justamente, ajá, adelante. perdón que te interrumpa, no debo hacerlo, pero quiero subrayar porque estás mencionando algo tan puntual que pasa en nuestra Latinoamérica, donde cuando alguien de ya nuestros padres mayores, nuestros abuelitos, empieza a decir, siento triste o yo no quiero ir, yo no quiero salir o no quiero comer, empieza, en vez de una asistencia, empieza un cuestionamiento prácticamente de manera a acusarlo, ¿no? ¿Y por qué te sentís así? ¿Y por qué actúas de esa forma? ¿Y por qué no querés echar a perder la fiesta del niño, de la niña? Y se nos olvida, ojo, se nos olvida, obviamente que el experto sos vos, pero corregime o confirmame si cometemos el error de olvidar que la persona adulta mayor sigue sintiendo, sigue pensando, tiene toda una experiencia acumulada de vida y no porque lo veamos más, digamos, más débil que lo que alguna vez fue en su vida, porque es un deterioro natural del cuerpo, no por eso está sintiendo menos, no por eso sus sentimientos son menos o sus emociones son menos de tristeza, de desgano, de no sentirse con ganas de participar en algo. Y se comete ese error mucho en nuestra Latinoamérica de incluso llegar hasta gritarle al abuelito, a la abuelita y decirle, ¿y usted por qué se pone así? Y mire cómo es, en vez de agradecerle a la vida, y empezamos a recriminar y a reclamar. Repito, este es un tema complejo, delicado, pero es momento de abordarlo. Y por eso estoy poniendo estos ejemplos. Repito, tenés toda la libertad de corregirme o confirmarte lo que estamos diciendo desde la experiencia. eh, pues obviamente se debe hacer o no se debe hacer, es correcto y no minimizar, como muy bien lo apuntabas, las emociones de nuestros adultos mayores. Sin duda alguna, pues es un error a veces que cometemos, quizás sin darnos cuenta, ¿no? Por el mismo aprendizaje que uno va teniendo en el desarrollo de su vida, ¿no? Y si no veamos qué es lo que pasa desde muy temprana edad con los chicos, ¿no? Cómo es que se va también teniendo este tipo de verbalizaciones que las vamos aprendiendo a utilizar en un contexto dado porque es que han tenido cierto tipo de efecto, ¿no? Y pasa lo mismo ya en la edad adulta. Cuando tratamos de esta forma, lo que estamos haciendo es justamente siendo personas invalidantes, ¿no? Y como usted muy bien lo mencionaba, es que los adultos mayores también sienten, también piensan, también tienen una forma, pues, de razonar, ¿no? Y pues es válido. Entonces, qué es lo que hacemos o a qué llegamos con este tipo de conductas? De, por ejemplo, gritarles, por ejemplo, negar lo que están sintiendo, ¿no? Porque erróneamente también se puede negar eso, ¿no? Que a lo mejor está, qué sé yo, sobredimensionando algunas cosas, pero es que no es así. Cuando lo hacemos, las personas pues tienden a visualizar de que en este tipo de contextos en donde se debería de percibir quizás un poco más de armonía, un poco más quizás más confianza para poder externalizar lo que se siente, pues es que no hay apertura hacia eso. Y cuando sucede este tipo de conductas, ¿no? Por parte de las otras personas, es que empezamos a ver más incrementada el dolor o probablemente también este tipo de conductas, ¿no? De, pues las personas dicen que soy así o que soy así, ¿no? Entonces eso también permea mucho, y digo, impacta mucho en los pensamientos que se pueden llegar a tener. Por ejemplo, decir, pues es que yo no valgo nada, ¿no? Aquí me están diciendo de que no puedo hacer esto, de que por qué me pongo así, etcétera. Y sí que permea mucho en el pensamiento de las personas adultas mayores, ¿no? Lo cual no contribuye a tener este tipo de espacios para que puedan justamente externalizar cómo se sienten, ¿sí? Qué piensan también, ¿no? A estas edades. Y es normal a estas edades incluso, pues quizás contemplar, ¿no? Quizás la muerte misma, ¿sí? La muerte misma sobre la cual
todas y todos, quizás es una verdad absoluta sobre la cual llegaremos, ¿no? Entonces, es como más latente el hecho de visualizar también la muerte misma, pero con este tipo de contextos y con las interacciones que también se dan, sí que podemos estar haciendo o podemos estar generando efectos contraproducentes y muy probablemente nos alejemos de darle una mayor apertura justamente a las personas en esta edad, ¿no? Que lo necesitan mucho, así como lo necesita un niño o una niña, ¿no? A temprana edad. Bien, Jonathan, para cerrar, hablemos entonces qué se puede hacer con los adultos y con adultos mayores si de repente empezamos a ver este tipo de conductas que muy bien nos has descrito, eh, y que de repente también nos enfrentamos con el estigma de no, yo no necesito ir al psicólogo porque no lo necesito, yo sé cómo resolver, he resolvido peores cosas en la vida como para ahora rendirme ante una emoción, que también es un error de repente porque no hemos sido educados, repito, a cómo buscar asistencia o expresar nuestras emociones. En primer momento sí que hay que considerar que a pesar, ¿no? De la resiliencia que se puede llegar a desarrollar frente a muchas situaciones adversas, que en nuestras sociedades latinoamericanas pues es eso, ¿no? Es que es ir actuando en función de la adversidad. Pero eso no quita también el hecho de que sí que es importante buscar de acompañamiento. Es normal en alguna medida llegar a necesitar de un apoyo, ¿no? Profesional. Y ahora bien, sí que hay factores que también pesan en la búsqueda de este tipo de acompañamiento profesional y es el económico, ¿no? Entonces, desde acá sí que es oportuno como estar muy alerta e identificar este tipo de conductas que a veces aparecen de forma muy sutil en las verbalizaciones. Aparecen en las formas en las cuales se dejan de hacer también cosas, ¿no? Entonces, es importante como estar muy al pendiente de los que nos rodean, porque al fin y al cabo, como hemos dicho, y apelando a las estadísticas, puede ser que estemos también relacionándonos con personas que estén transitando justamente por este tipo de conductas. Entonces, estar alerta de lo que la persona dice, para no quizás invalidar lo que experimenta y lo que dice, sino más bien para estar ahí y escucharle, ¿no? Para validar eso, eso que nos comenta, ¿sí? Para estar como muy al pendiente de ello y justamente tratar de conectarlo, ¿no? En la medida de lo posible con un profesional, porque justamente a veces entendemos de que, ¿qué puedo hacer yo? Si no soy psicólogo, no tengo las herramientas como para direccionar esta conducta, ¿no? Entonces sí que es oportuno como yo te acompaño, ¿no? Vamos. Ese tipo de frases ya refuerza el hecho de que la persona busque ayuda, de que no está solo. Y muchas veces estos sentimientos de soledad también pueden ser muy impactantes para las personas. No tener, digamos, fuentes protectoras que nos den pauta de que alguien está ahí para con nosotros también. Entonces, ese tipo de conductas que podemos tener todas y todos, ¿no? Sin necesidad de ser psicólogos y psicólogas, podemos estar como muy alerta de ello y pues acompañar también a las personas, ¿no? Para, en última instancia, conectarles con un profesional, que sí que se les puede ayudar un montón y pues de cara a la experiencia que he recogido, ¿no? También atendiendo casos, pues es bastante reforzante cuando una persona en términos iniciales dice, pues ya no quiero vivir, incluso después de la sesión, pues yo ya tengo echado los dados, ¿no? Y transcurrir en el tiempo y en el acompañamiento para volver a escuchar una frase que es impactante y que hoy justamente he vuelto a tener las ganas de vivir, ¿no? Entonces, eso es un indicador de que sí se puede llegar a tener mejorías bastante sustanciales y sobre todo desde la psicología basada en evidencia, ¿no? Muy bien, Jonathan, muchísimas gracias por tu preciado tiempo, por estos aportes tan valiosos y por tocar este tema, repito, tan delicado que sin duda en algún momento lo vamos a retomar, vamos a amplificar el tema. Tenemos un compromiso desde nuestra plataforma para que la audiencia pueda tener contenido de calidad, contenido de lo que no se habla en redes sociales. De repente se está hablando de cualquier otra cosa, pero hay temas importantes de los que depende literalmente la vida. Entonces hay Claro. que ponerle atención a eso y sobre todo buscarlo con evidencia científica. Mi estimado Jonathan, aquí abajo va a aparecer los contactos del instituto o si hay algún contacto que tú quisieras dar directamente para las personas que te puedan contactar, ya sea dentro de El Salvador o
desde cualquier punto de Latinoamérica, este es el espacio y tus palabras finales y recomendaciones finales para nuestra audiencia, por favor. Ok. Pues con respecto a los contactos, pues queda ahí a disposición el del instituto como tal. Y en términos finales, seamos contextos validantes para las personas. Contextos invalidantes ya hay muchos en este mundo. Así que tratemos de ser muy empáticos con las personas. Tratemos de no asumir cosas, ¿sí? Y sin duda alguna, seamos humanos, ¿no? Para con otros humanos también. Interesante frase, ahora nos toca llevar a la práctica. Muchísimas gracias, Jonathan, por tu presencia con nosotros y gracias a ustedes por estar pendientes siempre de la señal del Informe Podcast a través del canal de YouTube, de nuestra plataforma www.informeciencianews.com y por supuesto de Radio Supernova Ciencia y Música. Yo soy Wilber Monterrosa desde San Salvador, El Salvador. Hasta la próxima edición.